Quien me contempla, me consuela. Hola Arturo, un saludo a todos en Cristo y María. Vamos a compartir en este vídeo algunas ideas sobre la muerte y la gran apostasía existente en esta sociedad actual, a mediados prácticamente del año 2026. Viene una gran mortandad y por eso pues queremos dar algunas ideas para que la gente sea consciente de lo que eso supone. Comencemos citando Hebreos capítulo 9 versículo 27, que dice que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después sean juzgados. Pues en este vídeo he dividido la materia en 4 puntos diversos, pero todos tienen relación con la fe y con la muerte. Esperemos que sean de ayuda. El primer apartado está basado en las Mariofanías de Umbe. En 4 mensajes, el 8 de junio del 69, el mensaje en el que la Virgen dice: este papa hombre violento irá a bendecir islas, ella habla de que muchos hijos suyos morirán de impresión. Así que pensamos que a continuación del viaje a las Islas Canarias, refrendado unos días después por el viaje a Lampedusa, que también es una isla, pues lo que nos espera hasta el aviso, que estimamos que será en el año 2027, es que se produzcan catástrofes, enfermedades y que se recrudezca la guerra, y eso encaja con que Prevost es el primer caballo, el primer jinete de los 4 del Apocalipsis, el blanco, y luego vienen el rojo, la guerra, el negro, el hambre, y el bayo, que trae la muerte y la enfermedad. Pues todos van a contribuir a que haya mortandad. San Máximo el Confesor, en su obra Vida de María, en el número 125, profetizó: por medio de la Virgen, el león rugiente fue corrido del trono. En otro mensaje, el específico del aviso, el más específico, en el que se habla de que se verá una cruz en el cielo, 22 de junio del 71, la Virgen dice que morirán muchos y a continuación que muchos morirán de impresión. Vuelve a enlazarse con la idea del anterior mensaje, la mortalidad. El 28 de febrero del 76, la Virgen habló de los 6 azotes que vienen ya para España en este cincuentenario que se ha cumplido del mensaje. Pues podemos ver cómo realmente España está muy mal, comete muchos errores contra la Iglesia, ha recibido la visita de Preboste, a continuación ha ganado la Copa del Mundo de fútbol, lo cual, sin ánimo de entrar en profundidades, sirve para que la gente se aparte más todavía del sentido trascendente que tiene que tener el hombre. Y ahora lo siguiente que viene es el eclipse. Viene un eclipse del cual hablaremos más adelante, pero también servirá para que la gente se distraiga y únicamente se quede con la parte astronómica. El eclipse significa negrura espiritual. Bueno, pues también el 11 de febrero del 72, Felisa fue liberada por un ángel en una representación parusíaca. Su marido vio una luz en el cielo y ella vio el destino que corría ese homicida, quien la perseguía, por el cual ella había rogado, pero que se obstinó en su pecado, y aunque Felisa no da detalles, pues nos podemos imaginar cómo caía al infierno. Es que uno muere como ha vivido. No podemos hacer de la excepción la norma. Claro que Dios en su infinita sabiduría quiere que estemos vigilantes hasta el final, pero alguien que haya estado toda su vida en gracia de Dios no se va a condenar porque tenga unas últimas 24 horas muy desafortunadas y se ponga a asesinar al prójimo y a blasfemar. Eso no sucede. Pues al contrario, es prácticamente imposible, pero para que nadie desespere,
Mientras hay vida hay esperanza. Bueno, pues nuestra madre nos habla de la muerte, que viene una gran mortandad, pero la gente no se lo cree o no piensa en ello. La muerte se ha aparcado, incluso en los tanatorios ya se encargan de que no parezca que aquello es un velatorio. Nadie ve ni siquiera ya al muerto, ponen una mampara, te dan una caja y que pase el siguiente. Con suerte hay un responso en el cual puede ser que las coronas de flores, las dedicatorias sean del estilo de que te vaya muy bien, colega, o algo así, que yo lo he visto, y poco más. Bueno, segundo bloque, por orden de importancia y de seriedad, pues ahora vamos a seguir hablando en base a lo que santos personajes nos han enseñado. La última parte del vídeo será para hablar de la mundanidad. San Pío X recomendaba meditar a diario sobre las postrimerías, al levantarse, al acostarse y cada vez que la persona se sintiese tentada. San Juan de Ávila, el patrón del clero español, en su obra magna, Audifilia, tiene un par de capítulos específicos para la preparación para la muerte. Uno, pensando en el destino que correrá el cuerpo, con el cuerpo se peca, y el destino que correrá el cuerpo, pues San Juan de Ávila lo describe mejor que un forense. Así que quien viva para agradar al cuerpo, pues que piense en el futuro que le va a corresponder al cuerpo, que va a ser manjar de gusanos, polvo, ceniza. La Virgen dijo en Prado Nuevo, por cierto: hija mía, el cuerpo no vale ni para estiércol. Y también San Juan de Ávila hablaba de la preparación para la muerte pensando en el alma. Y dos ideas que me han llamado mucho la atención es que pensemos en que gracias a Dios no hemos entrado al infierno porque Él nos ha librado de ello, o que gracias a Dios estamos fuera, como si Él nos hubiese sacado todo eso antes de morir, porque una vez que somos juzgados, que es lo que vamos a ver a continuación, ya no tiene arreglo. Así que hay que pensar en la muerte, en el juicio, y eso de que todo el mundo va al cielo, pues no es así, claro que no. Pocos dan con el camino de la salvación. San Agustín dijo: Dios te promete la salvación si cumples, pero nunca te ha prometido el día de mañana. Así que no es excusa el hecho de que alguien muera de repente, por ejemplo, o si hubiera tenido un día más. No. Por cierto, que me contaron hace poco, creo que fue la cita de la doctora Santa Catalina de Siena, y esto va a ser muy de utilidad para lo que viene, que le dijo el Señor que Él se acordaría de todos aquellos que cuando tuvieron a su disposición a sus ministros, acudieron a Él por medio de sus ministros a recibir los sacramentos, pero que no se acordaría de aquellos que cuando no tengan a disposición los ministros del Señor, porque vendrán encierros, confinamientos, órdenes de la jerarquía tomada por la masonería, pues no se va a acordar el Señor, porque tiempo han tenido todavía. Se puede encontrar a sacerdotes, cada vez es más difícil. Hay que aprovechar este momento para hacer una buena confesión. La mayoría de la gente no sabe, bueno, pues que acuda a un sacerdote como paso previo a confesarse. Porque sí, hay que confesarse, pero para confesarse mal y pensar que uno ya está en gracia de Dios, para eso mejor uno se espera y se prepara bien la confesión y entonces va y se confiesa cuando ya lo haya asumido y tenga contrición y propósito de enmienda. Bueno. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad a una costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Et ego Robertus Franciscus cardinalis prevost,
Spondeo vovio aciuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Y San Pablo, en la segunda carta de Timoteo, dice que es doctrina segura que si morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Claro, es un proceso. Si vivimos con Cristo, moriremos con Cristo. Y luego la muerte será una dormición, reinaremos con Él. Y de aquí pasamos a Rollo Marín, al gran teólogo moralista español, que dijo que había que morir con Cristo, en Cristo y como Cristo. Y aquí me voy a detener un poquito más en la explicación, cómo detalla las características de la muerte el gran tomista Rollo Marín. La muerte es segura en su venida, única en su acontecer e incierta en sus circunstancias. Segura, única e incierta. Puede ser de 4 tipos: natural, prematura, repentina y violenta. La natural es la que se produce por la propia consunción del cuerpo. La prematura sería, por ejemplo, la que tuvieron la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Morir joven, antes de lo que en condiciones normales una persona tiene que morir. Repentina, bueno, pues repentina sería morir de repentinitis, por ejemplo, por haberse inoculado las soluciones punzantes patrocinadas por Preboste y por Bergoglio. Y violenta, pues sería morir pues en una explosión, en un atentado. La preparación para la muerte, esto sí es importante, puede ser de 2 tipos: próxima y remota, y hay 4 posibilidades. Vamos a empezar por la peor. Es la del que no tiene una preparación ni próxima ni remota y le llega el momento de la muerte. Bueno, pues ese se condena. Así vive mucha gente, porque no quieren prepararse de forma remota, es decir, cuando hay tiempo, y la preparación próxima es muy difícil, ya no solamente porque se disponga de un sacerdote, sino porque, como hemos dicho antes, es que la gente no va a saber, y al final, cuando ya la mente está nublada, ni de qué confesarse. Puede haber otra preparación, que es la que sí depende de nosotros: tener preparación remota y que no haya preparación próxima. Bueno, habremos cumplido con nuestra parte. Otra combinación, esa sería la mejor, que sí hubiese preparación remota y que también hubiese preparación próxima, con un sacerdote al lado. Dios nos concede esa gracia. Y la última, la más difícil, es la de quien no ha tenido preparación remota y tiene la fortuna de que a última hora se salva. Son muy pocos los casos. Esto es como el que dice: voy a vivir aquí ganando el mundo y a última hora me cambio de vía, como si fuera el tren, y gano el cielo. De Dios nadie se burla. Es muy peligroso hacer eso. Bueno, ¿qué nos dice Fray Antonio Rollo Marín sobre el juicio particular? La teología del juicio. Bueno, algo que tenemos que tener en mente es que cuando uno muere, en ese momento ya es arrastrado por otras fuerzas de orden superior contra las cuales no se puede hacer nada. Así que si alguien piensa: ya me defenderé, ya veré lo que digo, pues no, o ya me libraré, pues eso no es así, porque el juicio de Dios es un juicio perfecto, sin ningún otro tribunal al que acudir, sin posibilidad de apelación, y a Dios nadie le engaña. No es como ir aquí a un juzgado de la tierra, que puedes hacer trampas, en fin, tener suerte, sobornar al juez. Bueno, pues el juicio particular es instantáneo, único, perfecto y sin posibilidad de apelación. Se produce en el lugar donde uno muere. ¿En qué momento? Después de la muerte real, no aparente. Rollo Marín explicaba que hay un tiempo. Incluso si la muerte es repentina, el tiempo es mayor. Por la pura misericordia de Dios, si nos encontramos con la escena tan desagradable de encontrarnos de repente a una persona que acaba de fallecer, pues hay que procurar llamar a un sacerdote aunque esté muerta, porque hay un tiempo. Yo no sé cómo Rollo Marín ha calculado, digamos, ese tiempo, que incluso dijo que podían ser hasta 2 horas, pero cuando
este gran teólogo tomista lo dice porque es así, porque Dios es justo en todas sus circunstancias. Así que la que cuenta es la muerte real, no la muerte aparente, pero vamos, que básicamente digo yo que la mayoría de la gente pues tendrá un juicio en su muerte real pues muy parecido al que lo hubiera tenido un rato antes en su muerte aparente. Por otro lado, el Papa Benedicto XII, en el siglo XIV, dijo que tras el juicio particular, el alma por sí misma se dirige al lugar que le corresponda sin que sea menester que nadie le enseñe el camino. Eso mismo también dijo la apóstol del purgatorio, Santa Catalina de Génova, de la cual hicimos hace muchos años un programa, y ella describía los grados más profundos del purgatorio, no seguramente como la apóstol austríaca del purgatorio, María Sima, que ella sí tenía trato con las almas que estaban en estados más elevados, perdón, y más cerca de pasar a alabar a Dios directamente. Y Santa Catalina de Génova decía eso, que justo cuando una persona muere, va a donde le corresponde. No funciona el criterio de aquí de la tierra. A ver si hago trampas y si me corresponde ir al infierno, me cuelo en el cielo, como dijo Bergoglio, que la Virgen de los Mandarinos colaba a los ladrones cuando San Pedro se despistaba. Porque si un condenado tratase de ir a otro sitio diferente del infierno, le correspondería un infierno mayor. Y lo mismo sucede con las almas del purgatorio. Quieren ir al purgatorio porque son conscientes de que no tienen el traje limpio y así no se puede entrar al cielo. Hay que purificarse antes. En el purgatorio, bueno, quizá me desvíe un poco, pero creo que esto es interesante. En el purgatorio no hay culpa, hay pena. Hay pena de daño. En el infierno sí hay culpa y hay pena. Hay pena de daño y pena de sentido. También se llama pena ontológica y pena jurídica. Por eso sabemos que Bergoglio está condenado, porque dijo la Virgen en un B. Y Prevoste va por el mismo camino. Este papa, hombre violento, pagará por su pena. Pagará por su pena jurídica porque hizo trampas y eso acarrea culpa jurídica. Y la culpa jurídica se paga eternamente en el infierno. En el purgatorio no hay culpa. Además de que dijo, después de haberlo definido como injusto, y mostró el cielo diciendo, la Virgen Dios aquí no quiere injustos. Lógicamente, claro que no. Bueno, pues hemos visto las ideas de San Pío X, San Juan de Ávila, San Agustín, San Pablo, Santa Catalina de Génova. Que dice el Papa que cualquier persona que esté en Madrid, es de Madrid, incluido él mismo, llama al diálogo con el Islam y por otra parte va a hacer un evento rodeado de cayucos. Yo quería preguntar si alguno tenéis a mano el dato de a cuántas personas al año dan asilo político en el Vaticano, cuántos refugiados hay en el Vaticano, por otro lado, cuántas personas musulmanas viven en el Vaticano, y también os quería preguntar si alguno conoce cuáles son las funciones de esos señores que se llaman la Guardia Suiza Pontificia, vestidos de colores, que están franqueando las puertas del Vaticano para que nadie pueda entrar. San Juan de Ávila decía que la fe no es suficiente para salvarse. Ojo, si no tienes fe te condenas, pero no por tener fe te salvas. Porque el juicio será en el amor. Decía San Juan de la Cruz, al final de la vida seremos juzgados en el amor. La caridad es la virtud suprema, de ella se derivan otras virtudes y las obras de misericordia. Hay que ser misericordiosos. Todos los días hay que meditar las 14 obras de misericordia y rezar la coronilla, si es posible, a las 3 de la tarde, ofreciéndola por los pecadores, por las benditas ánimas del purgatorio, en su prolongada noche de agonía, sufrimiento y pena, y por algún alma que esté especialmente necesitada de oraciones, ya esté viva o en el purgatorio. Bueno, el árbol cae hacia el lugar hacia el cual está inclinado. Esto es de la Sagrada Escritura. Así que la fe no es suficiente para salvarse. En el infierno seguro que habrá grandes teólogos.
bueno, pues Dios nos libre de no cometer pecado mortal, y si lo cometemos, pues arrepentirnos, porque también decía San Juan de Ávila, otra idea muy importante, que son ideas que nos pueden llevar a la muerte o a la salvación. Mala es la soberbia de la voluntad, pero peor aún es la soberbia del entendimiento, porque la soberbia del entendimiento, por ejemplo, hace que una persona permanezca con errores en la fe, que sea un hereje, sin ser consciente, y es muy difícil salir de ahí. Que por cierto, Santa Teresa de Ávila vio a los luteranos en el infierno, no a los hermanos separados, sino a los herejes y cismáticos, como los definió Santa Faustina Kowalska, que también estuvo en el infierno. El Señor ha llevado a muchas almas al infierno, a Sor Josefa Menéndez, a Santa Faustina Kowalska, al Beato Bernardo de Hoyos, a Olivita de Garagoa, Santa Teresa de Ávila, como he dicho antes, para que den testimonio. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo está la iglesia actual. Ya la cosa se va poniendo peor, porque vamos pasando de lo que nos han enseñado la Virgen y los santos y los teólogos a la situación actual. Es decir, nos vamos aproximando al escenario de muerte espiritual. Esta iglesia actual, la jerarquía, es una iglesia de muertos espirituales. Ahí no está el Espíritu Santo, y si no tienes al Espíritu Santo, estás muerto. Sería como el equiparable a que llegase la festividad del 1 de noviembre, todos los santos, la del 2 de noviembre, los fieles difuntos, y luego la fiesta a la que se apuntan estos es la fiesta de los muertos, de la sangre, de los vampiros y de las brujas. Pues esta es la iglesia actual. Aparentan vida, pero están muertos. Eso se dice en la misión de la Divina Misericordia de Texas, en esos mensajes que son un auténtico don que recibe la hermana Amapola y los lee el padre Foster. Yo recomiendo que se descarguen, que se mediten, porque son para esta época. Justo se dieron en el último tramo del falso pontificado de Bergoglio, y hasta últimamente, con menos cadencia, se vienen dando. Dios sabe en qué momento da los mensajes. Bueno, es una iglesia, la actual, con poca fe y contaminada, que no tiene conciencia de pecado y por tanto no necesita a un redentor. En esa falsa encíclica de Prevoste, la primera, pues se habla de otras cosas, de pecado no. Se habla de que el hombre no sea oprimido por el hombre y por la inteligencia artificial, bla, bla, bla. Pero no se habla de cosas importantes, claro que no. Siempre están distrayendo la atención. ¿Qué dijo Bergoglio? Es que hay que hablar de Bergoglio, que no se aparecerá a nadie después de muerto. ¿Dónde no estará Bergoglio? Porque murió sin arrepentirse, ni sin reparar, ni nada. Dijo Bergoglio, esto es un extracto, así de memoria, que he hecho, porque si nos ponemos a buscar lo que ha dicho Bergoglio, no terminamos. Dijo, el infierno está vacío, me gusta pensar eso. Nadie puede condenarse para siempre, esa no es la lógica del Evangelio. Jesús salvó a Judas en el último instante, se lo arrebató al demonio, estaban el demonio y el Señor, dijo Bergoglio, viendo quién podía llevarse a Judas, y tenía más fuerza el Señor, y se llevó a Judas, ya. Que cuando llega la muerte, dijo Bergoglio, todos ven una gran luz, una felicidad muy grande, y Dios te abraza con misericordia. Y dijo algo que también arroja a los fieles y a los curas al infierno, porque, a ver, todo esto son formas de echar a la gente al infierno. Es un perdedor de almas. Y lo grave es que la mayoría de los obispos, pues, bueno, la grandísima mayoría de los obispos y la grandísima mayoría de los curas colaboran con estos agentes del demonio. Dijo Bergoglio, en el confesionario hay que perdonarlo todo, todo, todo. Mentira. Otra herejía. Eso no dijo el Señor. Dijo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Prevost, ¿qué ha dicho Prevost? Prevost ha asumido todo el magisterio de Bergoglio. Ha dicho, Dios no quiere el sufrimiento, María no es corredentora, la religión católica es rígida y moralista, y ha dicho que la realidad es siempre superior a la idea, a menudo combinado, comunista, apóstata. Es que, ¿cómo no va a haber que hablar, aunque nos dé repugnancia de estos personajes, para que veamos la relación estrechísima que hay entre la contaminación de la fe, el poquísimo temor que hay a la muerte,
y cómo está la sociedad, y cómo están los católicos, y cómo está el mundo. Es que, a ver, básicamente el ser humano no tiene nada mejor que hacer que vivir cumpliendo la voluntad de Dios y salvarse. Hay que vivir para darle gloria a Dios, amando a Dios, amando al prójimo, y el último objetivo es salvarse. Había por ahí un verso, ¿no?, que decía algo así, que al final de esta jornada quien se salva sabe y quien no se salva no sabe nada, o algo así. Si al final no te salvas, tu vida ha sido un fracaso, aunque hayas sido millonario, famoso, te hayan erigido estatuas, eres un eterno fracasado. No hay que condenarse. Bueno, Bergoglio y Prevost 9 veces reprobados por la Virgen, 9 veces. Y estos dos personajes, pues, se consagran no al ICM, al Inmaculado Corazón de María, sino a la ICM, a la inversión cabalística masónica. Son unos brujos, unos demonios, y bueno, pues están casi todos los católicos hechizados, hipnotizados, como luego veremos que dijo Antonio Banderas. Bueno, vamos ahora a hablar de la sociedad. Esta sociedad está muy apartada de Dios. Y claro, por eso Dios va a actuar, porque si no, pues la mayoría no se salvarían. Vamos a tomar como referencia el mundo del deporte. Está muy de moda ahora en España, ¿verdad?, con la selección de fútbol. Y el mundo de la cultura. El mundo de la cultura, tomando, por ejemplo, pues el cine y la música, ¿no? Se podrían tomar más ramas de la sociedad. La política, los médicos, los militares, los periodistas, en fin, están todos por el estilo, pero bueno, por eso de que es noticia y actualidad lo de la selección española, pues nos parece adecuado comentar, ¿no? Vamos a ver. La selección española de fútbol depende de la Real Federación Española de Fútbol. Pues hemos mirado en la página de la Real Federación Española de Fútbol, en el apartado Nuestros valores. Bueno, pues sus valores son valores masónicos, valores que no, por supuesto, no son cristianos, claro que no. Y eso explica cómo se ha procedido. Vamos a hablar de 3 personajes que han demostrado con sus declaraciones que son creyentes, son cristianos. A ver, nos parece muy bien, ¿eh? No vamos aquí a llegar en plan cenizos a criticar a los poquitos que dicen que son cristianos. O sea, ellos no es que hagan mal en decirlo. Los que hacen mal en elevarlos a los altares son los ciudadanos, ¿no?, que con poca cosa se conforman, con un poquito de oropel. Ya parece que ha hablado, pues yo qué sé, Santo Tomás de Aquino o algo así, ¿no? El entrenador Luis de la Fuente, el que marcó el gol en la final, Ferran Torres, y el capitán, Rodrigo Hernández. Bueno, la pregunta es, el domingo 19 de julio se jugó la final de la Copa del Mundo, hace unos días. ¿Qué era lo más importante que tenían que hacer en ese día Luis de la Fuente, Ferran Torres y Rodrigo Hernández? Alguien dirá, pues ganar la final de la Copa del Mundo. Pues no, eso no era lo más importante que tenían que hacer. Lo más importante que tenían que hacer, y que seguramente no hicieron, era ir a misa, porque era domingo. Y me temo que no fueron a misa. No fueron a misa, entre otras razones, porque no ha habido capellán. Y digo yo que si el entrenador, Luis de la Fuente, que es el que manda, ¿no?, el que dirige el equipo técnico, ya se habrá encargado de llevar a cocineros, a médicos, a fisioterapeutas, no sé si algún psicólogo. Bueno, ¿por qué no ha pedido a la federación que se lleve un capellán, aunque sean 4 los cristianos, para que haya asistencia espiritual? El domingo 21 de junio, ¿qué era lo más importante que tenía que hacer la selección española ese día? ¿Ganarle a Arabia Saudí 4-0? ¿Qué fue lo que pasó? No, ir a misa, porque también fue domingo, 21 de junio. Pues no hay capellán, ni mucho menos. Tampoco le han ofrecido el título a la patrona de España, a la Inmaculada. Ya no digo que hubieran tenido que ir
hasta Santiago de Compostela. Está un poquito lejos de Madrid, pero bueno, todo es proponérselo. Para ofrecerle al patrón de España y bueno, no se acuerda nadie de Santiago, el patrón de España, con lo que ha sido Santiago y de las muchas batallas que nos ha librado. Y hemos vencido gracias a Santiago, ¿no? Contra los invasores en el siglo XII, me parece, la batalla de Clavijo. Bueno, pues aquellos invasores, ya enlazando con otra idea, practicaban la misma religión que el único jugador de la selección española que se ha arrodillado para darle gracias a su Dios. Lamine Yamal. Lamine Yamal es mahometano. Bueno, pues es el único que se arrodilla a darle gracias a Dios. A ver, cuando se enfrentan dos personas y una lleva la razón de base, o por lo menos la etiqueta, es decir, es bautizado, y otra no, como sería el caso, ¿no?, de un enfrentamiento dialéctico, o tal vez físico, como durante 8 siglos sucedió en España, gana el que cree, aunque aquello en lo que crea sea mentira, pero como se lo cree, gana. Y al otro, al que de pequeño bautizaran, y o no va a misa, o va a misa en pecado, pues ese es que no tiene la fuerza para ganar. No, porque esto es como en el fútbol, ¿no? Ya que estamos hablando de fútbol, con el escudo no se gana. Claro que no. Hombre, si fuese cosa de ganar con el escudo, pues ¿para qué vamos a jugar? Siempre ganaría el que tuviera más títulos, ¿no? Y eso no es así. Así que el único que se arrodilló fue Lamine Yamal, el mahometano. Y tengo que hacer una mención a un futbolista de Colombia, creo que se llamaba Daniel Muñoz. Pues cuando Colombia perdió en la tanda de penaltis contra Suiza, se arrodilló y dio gracias a Dios. Eso tiene mérito cuando pierdes, no solamente cuando ganas. Pues nuestra querida hermana Colombia puede estar orgullosa de contar en su equipo nacional, creo, que me perdonen si me equivoco, con Daniel Muñoz. Para usted responder, para uno preguntar, pero se dio todo en la cancha. Sí, bueno, primeramente darle la gloria y la honra a Dios, por Él y para Él, hoy estamos acá. El destino tiene que ser así y es aceptar su voluntad. Yo creo que no hay nada que reprochar, yo creo que lo dimos todo, yo creo que creamos ocasiones, yo creo que por momentos fuimos muy superiores, ya hay ahí a que no haya entrado el balón. Y ahora vamos a hablar de la cultura, el mundo de la cultura. Pues como hace poco llegó Preboste a España, al Bernabéu, como no teníamos bastante, los del Madrid, va y aparece Preboste allí. Pues Antonio Banderas dijo que estaba hechizado por Dios, en fin, que estaba encantado con Preboste, y la gente aplaudiendo en masa. Antonio Banderas, no sé cuántos miles y miles de visitas el discurso de Antonio Banderas, pero es que lo peor es que los católicos lo reenvían. Escucha este maravilloso discurso de Antonio Banderas, que no, que prefiero escuchar la homilía de algún buen sacerdote, que todavía las hay en internet, déjame a mí, de Antonio Banderas, no me aporta nada. Porque además a esta gente le sucede una cosa, que como no son tontos, estos cantantes, como por ejemplo Rosalía, ahora voy a hablar de Rosalía, ¿no? Pues saben que el ser cristiano te aumenta la cuota de mercado, en general es un negocio. Es un negocio dársela de cristiano. Puede que también lo hagan por eso. Bueno, ¿y qué pasa? Que hay gente que dice, qué bien está haciendo Rosalía, está acercando a los jóvenes, sí, los está acercando al abismo, porque les está contaminando la fe. Bueno, y ahora pues podemos hablar también de la serie que acaban de estrenar en una plataforma digital que se llama Se tiene que morir mucha gente. Efectivamente, esto es primado negativo, te dicen lo que va a pasar para que cuando pase te creas que es ficción. Por cierto, hoy mismo acabo de ver en la página del Ministerio de Salud que van a hacer una gran oleada de contratación de profesionales sanitarios, biólogos, farmacéuticos, físicos, médicos, enfermeros. Y digo yo, esto
digo no, afirmo. Esto seguro que tiene que ver con ir aumentando la plantilla de gente que va a contribuir a mentir, porque como va a venir la pandemia, en fin, en versión 2.0, lo que pasa que ahora sí va a morir mucha más gente. Bien porque de verdad suelten un virus o porque los maten de otra manera, con las microondas o con lo que sea. Pues entonces yo creo que ya están recabando, contratando gente para que mienta y mate. Son dos de las especialidades del demonio. Mentir y matar se le da muy bien. Entonces este Ministerio de Sanidad satánico español, que promueve la eutanasia, el aborto, el cambio de sexo entre los jóvenes, está contratando a profesionales sanitarios, a un montón. Nos tememos lo peor. Bueno, y en el mundo de la música, desgraciadamente, pues también sucede que se toma la muerte muy a la ligera aquellos que hablan de la muerte. Canción de Pedro Capó, el puertorriqueño, que se llama La Fiesta. Bueno, esa canción es pegadiza. Pues yo la he conocido no porque yo oiga música actual, sino porque uno de mis contactos, un buen hombre, en uno de sus perfiles puso esa canción. Y resulta que estaba haciendo la peregrinación del Camino de Santiago. Y como la canción de Pedro Capó, que se llama La Fiesta, dice: con los que he caminado, pues mis amigos, no sé qué, no sé cuánto, me dio por escuchar la letra de la canción. Y digo, madre mía de mi vida. Pero es que lo gracioso es que este sigue más o menos el trabajo que hacemos de Umbe, pero a la hora de la verdad no le aprovecha mucho, porque se va de peregrinación a hacer el Camino de Santiago y dice que su inspiración es la canción de Pedro Capó. A ver, ir de peregrinación no es ir de excursión, es algo más. Hay gente que se lo toma como un deporte. Es una pena, porque ¿sabes cuántos millones de visualizaciones tiene el vídeo de Pedro Capó? 137 millones. Unas pocas más visualizaciones que nuestros vídeos, ¿verdad? Unas cuantas más. 137 millones. Madre mía de mi vida. En fin, es que claro, ¿cuántas personas de esos 137 que han visto el vídeo se creen que la muerte es como la pinta Pedro Capó? No, así no será. Además, sucede algo, y es que cuanto más paganizada y más embrutecida y más carnal es una sociedad, pues menos en serio se toma esto. Y yo creo que ya vamos a terminar, sí, citando a un pagano anterior al señor Cicerón. Cicerón era un moralista de su época, del Imperio Romano, y decía: no hay nada más terrible que la muerte. Es la cosa más terrible de entre las cosas terribles. O sea, pero yo comprendo a Cicerón. Además, ese hombre que era moralista, era ejemplar, hasta donde pudo serlo, porque no conocía a Cristo, diría, bueno, yo me tiro aquí toda la vida dominándome y al final me muero, ¿y qué? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Con el dios del viento? ¿Con el dios del mar? Eso no me convence a mí. No sabía, no tenía respuesta. Pero claro, espero, ¿no?, que Cicerón se haya salvado y en el juicio final va a condenar a muchos, porque ahora, 20 siglos después, que la gente se tome a risa la muerte, cuando Cicerón estaba asustado y espantado con ese evento terrible del que sabía que no se iba a librar, pues claro. Pero todo esto es fruto de una ingeniería social. Se lleva muchos años trabajando en esto. Antes hemos nombrado la fiesta de Halloween. Es que me cuesta hasta trabajo decir el nombre. La gente banaliza la muerte y además se exalta a los muertos. La Virgen dijo de Bergoglio y de Prevost, cada uno a su manera, porque uno ya ha muerto y otro será arrojado vivo al infierno, que este Papa no se aparecerá a nadie después de muerto. Es decir, existe la muerte, pero la muerte que cuenta es la segunda muerte, no la primera. La primera, de hecho, si somos dignos de alcanzar la vía iluminativa, pues igual tenemos cuerpos incorruptos. Eso es señal de que es una dormición. Pero claro, si la Virgen dice
de Prevost y de Bergoglio, que no se aparecerán a nadie después de muertos, ya nos podemos imaginar cómo no será la condenación que les espera. Terrible, terrorífica. El infierno más profundo. Santa Brígida de Suecia, la patrona de Europa, a la cual el Señor dio las revelaciones, en concreto, bueno, además de los 7 dolores de la Virgen, preciosos y maravillosos, que luego los 7 santos servitas propagaron, pero bueno, le dio las revelaciones del juicio a los 5 hombres. Pues esos 5 hombres representan a la humanidad, y el juicio más severo, al cual le corresponde el infierno más profundo, es al de los falsos papas y malos cardenales que los acompañan. ¿Y por qué digo todo esto? Porque eso también se va a aplicar a los que estén vinculados a ellos. Hay que separarse de esa línea de muerte maldita del papado. Es una línea falsa, es la oficial y falsa, donde hay continuidad en la impostura. Y quien no se desvincule va a ser arrastrado, se va a condenar. Es que, de verdad, o sea, que se va a condenar. Hay que estar unido a la obediencia de Bergoglio y de Prevost. Es señal de condenación, seguro, es garantía de no salvarse, porque vas a terminar siendo un hereje, te vas a poner la marca de la bestia y participando de una falsa misa y traicionando a tu fe. Y no vale lo que a mí una vez me dijo un capellán, creo que lo he contado en algún vídeo. Me dijo, bueno, el Papa, refiriéndose a Bergoglio, él le llamaba Papa, el Papa está muy lejos, no sabe ni cómo me llamo, ni quién soy, ni qué hago. Y le dije yo, efectivamente, ni falta que le hace, porque va a arrastrar de ti, te va a tirar al infierno, porque es como una cadena, y si los eslabones están unidos, como hay continuidad, pues te irás con él al infierno. Así que tenemos que separarnos de toda esta mentira oficial, que es justo lo contrario de lo que quieren. Quieren homogeneizarnos, que todos seamos iguales. Es el nuevo comunismo. Yo muchas veces he pensado, porque se habla de que antes del aviso estará el comunismo, pero yo creo que es otro tipo de comunismo, no el de la hoz y el martillo, que ese ya no engaña a nadie. Y es eso, la uniformidad, que todos somos iguales, que da igual lo que hagamos, como en la Rusia de los comunistas, que daba igual, que fuera muy trabajador o poco trabajador, que miseria es lo que había para todo el mundo. Pues eso es lo que hay ahora, lo que quieren, participar, hacernos partícipes de esa miseria. Nos tenemos que separar. Estamos mezclados el trigo y la cizaña, lo cual no significa que sean lo mismo. El trigo y la cizaña no son lo mismo. Tenemos que ayudar a otros, pero no mezclarnos, no contaminarnos con ellos, porque todo lo malo se pega. Dijo el Señor en Umbe, sé devoto de mi madre, de la Eucaristía, y no te juntes con malas compañías, porque arrastran a la muerte. Y el último mensaje, pues tiene que ser para los garabandalistas tibios. ¿Por qué digo tibios? Porque un verdadero garabandalista no es tibio. Se toma esto en serio. Por cierto, hoy nuestro querido Miguel Leopoldo ha publicado un vídeo muy bueno en el canal Mensajero de Garabandal. Y animo a que os suscribáis a ese canal de Miguel Leopoldo y veáis sus vídeos. En el segundo mensaje de Garabandal se dice pues que los cardenales y los obispos van por mal camino y arrastran a otros, pero los curas oficialistas que comentan eso lo dicen como si no fuera por ellos, siempre por otros, ¿no? Pues claro que sí, arrastran a otros. Es que hay que desvincularse, hay que cortar con el pecado. Esto es muerte, de verdad. Seguir participando de esta sociedad corrupta, apóstata, empecatada, hasta el máximo, en la niebla espiritual. No nos vemos los unos a los otros. Aquí todo el mundo tiene sus ideas, sus ocurrencias. Unos son impacientes, otros se quedan dormidos los laureles, no hacen nada, no vigilan. En fin, hay que ponerse en manos de la Virgen, que es la única criatura que tiene la promesa de Dios de vencer sobre el demonio, el homicida. Pongámonos bajo su manto, a salvo del homicida, que no queda otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y bendiciones. Somos la generación, nos ha tocado y estamos listos a la acción.
no nos van a asustar con sus campañas de terror. Al diablo no se le escucha. Apagaremos la tele, apagaremos las redes, la narrativa oficial, porque viene otra pandemia, peor que la del 20, para recoger una gran cosecha de muertos. Nos quieren arrodillados ante el amo de este mundo, nos quieren esclavos y bien monitoreados. Por eso ya has de elegir bando, con quién estar, o la marca de la bestia, del socio de